Buenos días, ¿cómo están ustedes, mis hermanos? Qué gusto de estar aquí con ustedes en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos en esta gloriosa mañana que Dios nos ha concedido un día más de vida, un día más de salud, un día de donde le podemos glorificar, alabar su nombre, un día por este maravilloso día, este día que Dios nos ha concedido un día más para alabar su nombre, para testificarle, para arrepentirnos, para mejorar nuestros caminos. Gracias al Señor por esa bendición. Con ustedes aquí la hermana Ingrid Angélica. El Señor les bendiga a todos. Sean ustedes muy bienvenidos en esta plataforma que Dios nos ha permitido en Radio Canal Palabra Viva. Sean ustedes bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Salvador, como así también, mis hermanos, gracias por ser parte de esta sintonía, de este proyecto evangelístico que puso el Señor en el corazón de nuestro hermano Víctor Oces y hemos sido invitados a ser parte de colaboradores de, de esta radio, donde nosotros hacemos contenido espiritual, contenido evangelístico, contenido de palabras de aliento. Y en este su programa, Una voz en oración, aquí estamos con ustedes. Que el Señor les bendiga. ¿Vamos a lo que nos convoca? Pues claro, vamos a empezar nuestra oración. Eterno Dios Todopoderoso, ¿a quién iremos cuando solo tú tienes palabras de vida eterna? Creador del cielo, de la tierra, del mundo y de los que en él habitan, ¿a quién iremos? Te alabamos, te bendecimos tu nombre en esta mañana, porque solo tú eres Dios y no hay más. Gracias, Señor, porque estamos aquí ante tu presencia, dándote gracias por la vida, por la salud, por los alimentos en nuestra mesa, por el techo que nos cobija, por el calzado en nuestros pies. Gracias porque nos sacaste de las tinieblas a esta luz admirable. Bendito es tu nombre para siempre. Te alabamos, te bendecimos porque un día saliste a nuestro encuentro y nos hiciste mucho bien. Gracias porque en el transcurso del caminar no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias. Gracias por el gozo que tú nos pones en nuestros corazones a pesar de las dificultades. Gracias, Señor, por las sanidades que has hecho en nuestros cuerpos. Gracias por la respuesta a nuestras oraciones. Gracias también porque has consolado muchas veces nuestros corazones. Gracias. Yo pido en esta mañana bendición para cada uno de tus hijos que está en sus trabajos, allí en sus oficinas, en su lugar de trabajo, otras en sus casas como dueña de casa y otros estudiando, Señor, sean guardados, sean protegidos y ayudados. Pido en esta hora, Señor, que guardes a tus hijos, los libres de tentaciones, de peligros. Guarda a aquellos que están siendo amedrentados, aquellos que están siendo amenazados de muerte. Señor, un profesor de universidad, un señor eminente en este país por pensar distinto, le han roto su rueda de auto, le han amenazado de muerte por las redes. Yo te pido protección. Ten misericordia de aquellos anarquistas que quieren solo el caos y la destrucción, Señor. Yo te pido, Señor, que ponga los ojos en este país y no los retires. Guarda a tus hijos. Aumentanos la fe y la confianza. Bendice nuestros corazones en esta mañana con tu palabra. Oh Santo Espíritu, dirígeme por las palabras benditas en mis labios para hablar de ella. Como estamos en este cuerpo humano, muchas veces no somos perfectos para enfocar y decir las cosas, pero tu Santo Espíritu sé que hará su trabajo mejor de lo que nosotros podamos hacerlo. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.
Vamos a la lectura de la palabra del Señor que está en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, si alguien lo puede poner ahí en el chat, por favor. Tiene como título, voy a leer desde la Reina Valera, ¿ya? Dice, las aguas salutíferas. Leeremos algunos versículos en la comunión del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Padre, le he dado lectura a tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. El Espíritu que tiene tu palabra es el que hablará a nuestro espíritu. Abre nuestro entendimiento. Danos una mente retenedora para no ser solamente oidores olvidadizos. Y danos espíritu de discípulo para entender y aprender de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El otro día yo hice un programa acerca del profeta Ezequiel. Me he fascinado con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un joven que estaba postulándose para sacerdote y sin embargo Dios le cambia el rumbo, le cambia los planes y lo lleva cautivo con lo mejor de Judá a Caldea, una ciudad de Babilonia, específicamente a un lugar llamado Tel Aviv. Y estando en ese lugar, todos molestos, decepcionados, me imagino cabizbajos, depresivos, amargados, Dios se provee de un profeta para amonestar a los deportados, para amonestar a los cautivos de Judá. Como bien les decía el otro día, Jeremías se quedó en Judá con los pobres de la ciudad, se quedó allá
para amonestar, para darles palabras de aliento, para hacerlos recapacitar. Y Dios se provee de este Ezequiel, un joven que iba a ser sacerdote, pero no pudo ser sacerdote. Dios lo llamó a ser profeta. Y vemos que Dios le mostró grandes cosas aquí en su palabra, le hizo un llamado. Y él era hermoso de voz, fíjese, tenía una voz hermosa. Y lo hace vivir grandes experiencias, porque los profetas en aquel tiempo eran verdaderos pedagogos. Ellos eran el ejemplo vivo de la palabra. Y aquí vemos que le hacen llamado en el capítulo 2 y lo hace profeta. Y lo iba a enviar a una casa rebelde. Lo iban a enviar a gente que se rebeló contra Dios y que se iba a hallar entre zarzas y espinos, pero sabrán que hubo profeta. Y luego en el capítulo 3 le hace en una revelación de sueño, continuando en el llamado, le hace comer un rollo enorme. Y ese rollo estaba escrito con profecías, con endechas por dentro y por fuera, como un pergamino, porque así era antes los libros, eran pergaminos, y se lo hace comer. Y la palabra del Señor dice que de primera este rollo fue en su boca dulce como la miel, y se lo tuvo que comer. Y vemos acá que luego de eso le comisiona el rol que debe tener como atalaya, de anunciar el peligro. Luego lo hace estar 7 días mudo y le hace predecir el sitio de Jerusalén. ¿Ya? Todo lo que iba a ocurrir, cómo iba a ser sitiado. Yo les comentaba que el rey Nabucodonosor sitió por 11 años a Judá. No hay pueblo que aguante tanto tiempo de sitio, estando encerrado en 4 paredes ahí. Y generalmente los agricultores salían a trabajar la tierra fuera de la ciudad. Y no los dejaban salir. Y vino el hambre. Y el profeta Jeremías nos dice en su libro de Lamentaciones que las mujeres piadosas llegaron al extremo de comerse a sus hijos muertos por el hambre. Y Dios le muestra todo el proceso que significó no obedecer a los mandamientos, a la palabra de Dios y no hacer justicia. Y aquí en el capítulo 47 le muestra al Señor una revelación del templo, porque como él era sacerdote, él conocía todos los recónditos del templo, pero Dios le estaba mostrando lo que iba a ser el futuro templo. Porque se llevaron todos los utensilios de la casa de Jehová. Vemos que Salomón la hizo con oro, con todo lo mejor de las piedras preciosas. Y se llevaron lo más valioso, los tazones, las copas de oro, todos los implementos con los que se hacían los sacrificios, todo lo valioso. Y quedó parado el templo hasta que después lo quemaron, lo destruyeron completamente, los muros. Pero aquí ahora Dios le muestra el futuro templo, le da unas medidas y todo, y le hace ver un río. Y este río, mis hermanos, mis hermanas, nos va a enseñar algo hoy día. Las aguas salutíferas. ¿Qué son las aguas salutíferas? Yo busqué qué significa las aguas salutíferas, porque uno tiene que buscar el significado de las palabras.
y, y no quedarse con solo, digamos, con solo lo que uno lee, tiene que buscar lo que uno conoce. Y las aguas salutíferas significan, hay que considerar, hermanos, que la Biblia hebrea no tiene títulos ni subtítulos. La Reina Valera está hecha con títulos y subtítulos. Y significa, salutífera, significa algo saludable, bueno para la salud, beneficioso, provechoso. Ahora, ¿qué simboliza el río? El río es un lugar de lavamiento, de limpieza, da vida. Son aguas vivas, de movimiento, que arrasa, que tiene vida, que tiene movimiento. Significa salud, bienestar. Si son transparentes, si son, significa salud, bienestar. Cuando uno se sueña con ríos profundos de aguas oscuras y sucias, eso es mala salud, eso es problemas. Entonces, por lo pronto, el río significa lavamiento, limpieza. Pero, ¿qué significa las medidas que Dios hace adentrarse al profeta río adentro? Vamos a verlo. Hay personas que se limitan solo a observar desde la ribera y se relajan con el sonido del agua, se divierten de que otros se bañen, naden, jueguen. Le gusta la quietud de las aguas, pero no intentan ni quieren meterse a las aguas, menos mojarse los pies. ¿Cuántas personas hay así? Hay muchos que le tienen miedo a los ríos, a los mares. Hay almas, hay personas, hay cristianos así que solo miran desde la ribera, pero no se atreven a cruzar el Jordán, menos jugar, bañarse. Ven que otros nadan, danzan, se gozan, sienten alegría y se gozan de lo que Dios hace con otros, pero no se interesan en vivir tales experiencias. Hay muchas almas que miran que el Evangelio es bueno, ven los cambios, ven la felicidad interna de los cristianos, pero no se interesan por entrar en este río de agua viva. Asimismo, hay cristianos que llevan años dentro del Evangelio como simples oyentes, sin ningún compromiso, ni se interesan por conocer a Dios o recibir a Cristo en sus corazones. Ese es estar en la ribera. Hay muchos cristianos que les gusta mirar de lejos todo lo hermoso que viven los otros. Ahora veamos el versículo 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué significa esto? Es aquella persona que teme entrar en la profundidad del conocimiento de Dios. Ha recibido el perdón de Cristo, se ha gozado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, disfruta de su presencia, pero no le gustan los compromisos en el servicio a Dios. Solo vive una vida superficial. No le interesa sumergirse. Le conforma el adagio que dice, no muy adentro que te queme, ni muy afuera que te hiele.
están ahí con los pies mojaditos. Con eso se conforman. Como que han perdido un poco el temor de estar solo en la ribera, se mojan un poco los pies y el agüita les llega a los tobillos y se pasean ahí en la orillita. Ahora, ¿qué significa el agua hasta las rodillas? Versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 1000 codos. 1000 codos. Yo estuve averiguando cuánto eran los codos, se me estaba olvidando decir. 1000 codos son 457,2 metros. 457,2 metros. 45.720 centímetros hacia adentro. Y el agua le llegó hasta las rodillas. Es aquella persona que se conforma con asistir regularmente a la iglesia. Escucha regularmente programas cristianos, lee regularmente la Biblia, pero no tiene una vida profunda. No le interesa profundizar en las cosas divinas de Dios. Está dentro del agua, se refresca, se llena, pero quiere seguir teniendo el control de las aguas. Le da miedo no seguir tocando tierra. El único compromiso que adquiere es asumir congregarse, escuchar todos los domingos un programa cristiano, apenas ora por las noches y si es que ora por las mañanas. Se goza en la palabra de Dios, pero no le interesa profundizar y quiere seguir con el control de su vida. No quiere que Dios le gobierne en plenitud. ¿Cuántos están en esta etapa de su vida? ¿Cuántos están en esta etapa, mis hermanos? Porque déjeme decirle que hay muchos. Fíjese que hace varios años atrás yo tuve un sueño. Tenía como 20 años, estaba en la 8ª región, en un pueblito muy pequeño llamado Millantú. Y siempre íbamos a recrearnos a un río llamado Huaki. Y sueño que habían 2 pastores en el río Huaki. Y yo en la orillita observando, con los pies metidos en el agua. Y estos pastores, uno era un pastor y el otro también, y uno era el padre y el otro era el hijo, y estaban abrazados así como posando para una fotografía, posando para una foto. Y yo me concentro, ellos estaban con pantalones largos, arremangados hasta la rodilla, y con una polera hacia arriba y abrazados y felices. Y yo estaba en la orilla. Y mi mirada se concentra en sus rodillas. Y veo que el agua les llegaba hasta las rodillas. Y luego me miro yo y el agua me llegaba a mis tobillos. Y el agua era muy cristalina, mansa, porque ese río siempre ha sido manso, muy lindo. Y seguía mirándole las rodillas a los pastores. El agua a ellos les llegaba hasta ahí y a mí me llegaba a los tobillos. Y desperté. Traté de entender el sueño. No lo entendí. Y fíjese que muchas veces escuché sermones de esta palabra, pero
no me produjo efecto hasta que cuando empecé a estudiarla, recién me ministró. Y, y comprendí, hermanos. Por eso les comparto esta palabra, porque a veces el Señor nos pone palabra para hablarle a los demás y uno es edificado en el transcurso del sermón, de la reflexión. Pero cuando me detuve a estudiar esta palabra, me acordé de ese sueño de hace 25 años atrás y me di cuenta del estado espiritual que tenía en ese tiempo. A la orillita. Siempre le he tenido miedo a los ríos y a los mares. Si yo no me meto con alguien de la mano, es terrible, yo tengo pánico a los ríos. Y cuando yo me vi que el agua me llegaba hasta los tobillos y yo vi que a los pastores les llegaba a la rodilla, yo dije, no está tan hondo, voy a ir hasta allá. Y desperté con eso, de querer ir hasta ese lugar donde a ellos les llegaba hasta las rodillas. Y cuando miro esta palabra y veo y me miro en ella, hermanos, cómo fue mi etapa espiritual en aquel tiempo, sucede que así nos ocurre a todos los cristianos. Siempre querer tener el control de las cosas, con los pies ahí en la tierra. Que la corriente no te vaya a llevar. Y tú decides tu futuro. Quiero estudiar esto, Señor, y se lo pides. Quiero ir allá, quiero ir acá. A tal edad quiero ir a Santiago, quiero ir y trabajar. Y así lo hice, hermana. Porque yo tenía el control de mi vida. A pesar de que el Señor me guardaba, me cuidaba, yo tenía el control de mi vida. Y Dios me permitió ir paso por paso, pero no estaba en los planes de Dios porque me pasaron muchas cosas. Viví muchas tristezas. Hubo un tiempo hasta que me detení, un año. Me tomé como un año sabático. Hasta me cuestioné si era verdad el evangelio en el que estaba. Y deambulé por varias iglesias, siendo criada en la iglesia evangélica, en el pentecostalismo. Y en Santiago me encuentro y el Señor me iba avisando cada paso que iba dando, a quién iba a conocer y qué es lo que me iba a decir y qué es lo que me iba a insinuar. Y el Señor siempre me cuidó, no debo negar eso. Pero también hubo gente que me hizo daño. Y ahora mirando en mi etapa de madurez, aún me falta, hermanos. Aún me falta. Porque el Señor quiere más de nosotros. El agua hasta la cintura, en el versículo 4 seguimos, porque decía la rodilla y después luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 457 metros más adentro. Los lomos, o la cintura, por decir así. El nivel del agua continúa subiendo hasta llegar a los lomos, aquí a la cintura. Para los que están en esta vida terrenal, muchas veces tenemos miedo de estar en esa profundidad, hermanos. Yo lo digo porque a mí me dan miedo los ríos. Y me he metido, pero siempre con alguien. Nos da miedo adentrarnos y perdemos el miedo siempre y cuando tengamos los pies sobre la tierra del río. Porque aún tenemos control de las corrientes, de las olitas. Asimismo sucede en lo espiritual. Este nivel representa el esfuerzo por resistir y dejar tener el control de la corriente. Resistir, no puedo dejar de tener el control de la corriente. Lo trata de llevar la corriente, pero sigue en dominio. No me puedo despegar de la tierra. Tengo que seguir en control de las aguas porque me da miedo. Tiene el 50, el 60% de su cuerpo sumergido en el agua, pero no quiere nadar porque no sabe.
Tal vez quiere, pero no puede, porque le da miedo sentir la inseguridad de no tocar el piso. ¿Está usted en esta situación? Estas personas se esfuerzan en servir a Dios, quieren comprometerse, pero hay cosas que les da miedo. Les cuesta accionar en fe. Si no tienen trabajo, algo que les dé soporte, piso, no se pueden dejar llevar por la fe. La fe no es suficiente. No dependen 100% del Señor. Le creen, piden, reciben, pero no se dejan llevar por el Espíritu Santo. Temen fallar. Temen ahogarse en la desesperación, en la angustia. Temen entrar en preocupación. Temen que el Espíritu Santo les lleve a lugares a donde ella o él no sienta el fondo y no tenga dónde agarrarse. Muchas personas se encuentran en este nivel. ¿Es tu caso? La orden del Señor es: sigue mar adentro. Sigue río adentro. Métete otros 1000 codos más. 457 metros más al fondo. Pero tienes miedo. Quieres seguir teniendo un soporte, una base de la cual agarrarte, porque te da miedo vivir por la fe. Y aquí dice que midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar sino solamente a nado. Y las aguas habían crecido de manera que el río ya no se podía pasar sino a nado. Y Jehová Dios le pregunta al profeta: ¿qué has visto, hijo de hombre? El nivel del agua fue tan grande que solo se podía pasar nadando. En este nivel, hermanos queridos, se pierde el control de estar con los pies en el piso, en la tierra. Somos arrastrados por el agua. En este tipo de nivel espiritual, las personas aprenden a vivir por la fe. Dependen día a día del Señor. Generalmente esto sucede con los misioneros, los pastores, los ministros de Dios, los evangelistas. Es el nivel cuando las circunstancias se salen de las manos. Nada hay que te dé seguridad. Ahora todo es cuestión de confianza. Una completa dependencia de Dios. Hay cristianos que sin tener este tipo de ministerios viven así. El día a día en la fe dependen exclusivamente del Señor. Van donde el Espíritu Santo les envía. Hacen como el Espíritu Santo les guía. Hablan lo que el Espíritu les da que hablen. Son personas que son expuestas al vituperio de Cristo. Todo lo soportan por amor a Dios. Son personas que viven tal nivel de espiritualidad que el Señor Dios los transporta de un lugar a otro. Tal es el caso de Elías. Primera de Reyes 18 del 10 al 12. Primera de Reyes 18 del 10 al 12. ¿Qué nos dice? Sabemos que el profeta Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo. Del 10 al 12. Y dice así: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Mire qué interesante.
Dios hacía desaparecer a Elías, lo transportaba de un lugar a otro. Porque él era buscado, era perseguido, porque oró para que el cielo fuera cerrado y no hubiera lluvia. Entonces Acab lo buscaba por todos lados, hasta por naciones vecinas. Y a donde sabían que estaba, lo iban a buscar y Dios lo hacía desaparecer. También le dio una velocidad increíble a Elías. Eso está aquí mismo, en Primera de Reyes 18, 44b. ¿Por qué B? Porque el versículo es tan largo y se separa antes de un punto A y después del otro punto es B. Les digo para los que no saben. Y resulta que se presenta ante Acab y los desafía con los profetas de Baal y luego ora por lluvia. Y mire lo que dice del 44. En la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab y vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Imagínense, Acab iba en su carro corriendo a toda velocidad porque venía un tremendo aguacero. Pero sin embargo, Dios ciñó de fuerzas a Elías y corrió delante de Acab. Le dio una velocidad increíble. Mire el poder del Espíritu Santo. Cuando uno se deja llevar por el Espíritu de Dios. Hay que tener tal grado de espiritualidad para hacerle frente a todos los reyes, principados y doctrinas como lo hizo el apóstol Pablo. Un varón que vivió por fe y anduvo en fe. Se enfrentó con reyes, gobernadores, fue contra la corriente judaica. Siendo fariseo, educado a los pies de una eminencia rabínica como Gamaliel. Hay que tener tal sumergimiento en estas aguas que le creyó con todo su corazón al llamado que hizo Jesucristo. Le hizo Jesucristo como apóstol a los gentiles. Habiendo habido apóstoles comisionados en vida por Jesucristo, que tenían las siguientes cualidades. Los requisitos para ser apóstol era haber compartido el pan y la vida con Jesucristo, haber visto los milagros que él hizo y haber escuchado sus enseñanzas, haber estado ahí y haberle visto resucitado. Tener al menos 2 de estos requisitos se podía ser apóstol. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía un solo requisito. Jesús le habló camino a Damasco y se dio cuenta que Jesús estaba resucitado. Él iba persiguiendo supuestamente a la iglesia. Pero Jesús, cuando se le aparece en el camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tratar cosas contra el aguijón. Creía perseguir a los cristianos, pero estaba persiguiendo a Cristo. Y ahí se dio cuenta que Jesucristo estaba resucitado. Y le dice: ve, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese intertanto, él se puso a orar y le es mostrado a Ananías que vendría a que recobrara la vista, porque había perdido la vista. Y Ananías le ha mostrado por el Espíritu Santo que vaya a la calle que se llama derecha y ubique a un tal Saulo de Tarso y que vaya hasta allí y le ponga las manos para que recobre la vista. Y él le dice: Señor, pero este hombre tiene mala fama, persigue a los cristianos, persigue a la iglesia. Ve, porque instrumento escogido me es este, para que me sea testigo a los gentiles y le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Hay que estar
sumergido en este río para pasar el vituperio. Y aquí el profeta confirma de que es llamado a los gentiles. Eso está en los Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo relata su conversión. El nadar en las aguas del Espíritu te hace ir contra lo establecido, contra las reglas, contra el legalismo estructural de un sistema o de una iglesia. Son personas que se dejan guiar y llevar netamente por el Espíritu Santo. Son personas que hacen lo que el Espíritu les ordena que hagan. Todo aquello que va en contra de una orden superior, ellos la ejercen, porque Dios les mandó, el Espíritu Santo les ordenó. Si bien el apóstol Pablo enseñó a ser sometido y todo, pero él era judío, fariseo de fariseos, y Dios le enseñó el evangelio de Jesucristo que era contrario al judaísmo, donde había que cumplir la ley para ser salvo, mas ahora le toca predicar salvos por gracia, salvos por fe en Jesucristo. Estas personas que están sumergidas en este río son personas que dicen lo que el Espíritu les dé que hablen y callan cuando hay que callar. Son llevados de un país a otro en el Espíritu. Son arrebatados de un lugar a otro. Tal es el caso de Felipe, cuando fue a hablarle al etíope. De pronto, estando veamos, los Hechos 8:36. En los Hechos 8:36, veamos lo que le sucedió a Felipe. Dice en el versículo 26 primero: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el 36: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, y Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. Si usted mirara en un mapa lo que es estar en el sur, cerca de Gaza, y que Dios lo arrebate y lo lleve a Azoto, cerca de Cesarea, se va a impresionar del poder de nuestro Dios, del poder del Espíritu Santo que lo arrebató. Estas son personas que están sumergidas en este río. Hay que tener tal grado de espiritualidad como para que esto nos ocurra. Y muchas veces a los cristianos nos da miedo vivir en este mundo, en este nivel espiritual, porque siempre queremos seguir teniendo el control de las cosas. Son personas que huelen olores que lo común de la gente no los huele. Son personas que oyen cosas que el común de la gente no escucha. Son personas que ven cosas que el ojo carnal no ve. Son personas que les son amonestadas cosas, mostradas cosas espirituales que solo han de discernirse espiritualmente. Fíjese que una vez, me acuerdo, en una oportunidad, debo haber tenido unos 20 años, 25 años, sí, 25, 27 años. Cada día estaba madurando más en el Señor y me he acostado. Y un día tuve una experiencia sobrenatural hermosa. Me acuerdo que esa semana estaba en oración, en ayuno. Esto
Esto no lo he contado nunca en público. Y me despierto una mañana, deben haber sido las 6 de la mañana o las 7, no sé, mi hermano, pero entra el sol por mi ventana y da en mi cama. Y escucho el sonido del sol. ¿Sabía usted que el sol, cuando llega con sus rayos a la tierra, emite un sonido? Y entendí, se me abrió un mundo de revelación con eso, hermano. Porque cuando el sol llega a la claridad, yo estaba con mis ojos cerrados y entra por mi ventana y se posa en mi cama el rayo del sol y escucho un sonido que dice, sol. Y no terminaba nunca el eco. Y como que se fue abriendo más. Era como, es como una rosa, un botón de rosa. Y se empezó a abrir lentamente. Así sentí eso, esa música. Sol. Una cosa maravillosa. Y me enderezo, quedé impresionada. El sol estaba en mi cama. Y yo dije, oh, la palabra del Señor dice en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y un día emite palabra a otro día. Esto es maravilloso. Y entendí la nota musical sol, entendí muchas cosas que Dios le ha dado sabiduría al hombre para ponerle a esto se llama sol, esta se llama re, este se llama fa, este se llama mi. Y hermanos, hay cosas que no las puedo explicar, pero cuando uno está en esa comunión con Dios, nos son reveladas cosas que el común de la gente no las sabe. He sentido dolores espirituales que no están en esta tierra. El otro día conversaba con mi hermano Andrés, también él ha sentido dolores, que no lo siente ni lo percibe el sentido humano, sino que se siente con los sentidos espirituales, porque espiritualmente tenemos ojos, oído, nariz y boca, sentidos. Y esto, y muchas veces Dios da vista espiritual, también nos hace ver de aquí a kilómetros, de aquí más allá. ¿Quién no ha vivido una cosa como esta en el Señor? Pero muchas veces nos salimos de esta profundidad porque nos da miedo seguir navegando y dejarnos llevar por esta corriente divina. Estas personas que están sumidas en este río nadando hacen milagros en el nombre del Señor Jesús. Son personas que tienen el poder de la intercesión, de cambiar el destino de muchos que van perdidos. Estas personas predican con tal poder la palabra que produce cambios, cambios al arrepentimiento, al convertimiento. Son personas que ninguna palabra cae en tierra. Todas se cumplen, como Samuel, sumergido en el Espíritu. Y tenía 3 oficios, sacerdote, profeta y juez. ¿Qué decimos de Eliseo? Eliseo pidió la doble porción del Espíritu Santo que tenía Elías, la doble porción de él. Y Elías le dice, difícil cosa has pedido, pero si me vieres irme, es posible que te sea concedido. Y lo vio irse en carro de fuego en un torbellino y cae el manto y él lo recoge. Las personas que están sumergidas en este río tienen un báculo y con ellos abren el mar como Moisés. Las personas que están sumergidas en este río tienen un manto, lo doblan y golpean las aguas del Jordán y pasan en seco como Eliseo y Elías hicieron lo mismo. Estas personas, solo su sombra hacía sanidades como el apóstol Pedro, Juan y Jacobo. Estas personas
escuchan los pensamientos de otros, conversaciones de aquellos que quieren matar y destruir, y Dios les delata, revelándosela a sus siervos para que sean librados del peligro. Tal es el caso de Eliseo en Segunda de Reyes 6, del 11 al 13, cuando escuchaba las conversaciones del rey de Asiria, quería atacar a Acab, rey de Israel, y, creaba en la privacidad de su reino estrategias de guerra para atacar a Acab, rey de Israel. Y sin embargo, Dios le revelaba a Eliseo la conversación que tenía en privado este hombre. Y vemos aquí, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a los siervos y les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo vaya y envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos, carros y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. A lo que quiero llegar, estas personas que están sumidas en el Espíritu y viven para Dios y viven por la fe, Dios les revela conversaciones de kilómetros de distancia de otros malvados que quieren hacer daño y alertan al que Dios quiere librar. Ese es el poder del sumergimiento de este río de aguas vivas. Las personas que navegan en las aguas del Espíritu, muchas veces Dios se va a valer de algo que tú ya tienes, un báculo, un manto, un talento, por ejemplo, si eres abogado, si eres médico, si eres enfermera, si eres peluquero, zapatero, si, si tienes algún defecto, hermano, un bastón, de todo eso que tú tienes se va a proveer Dios para usarte si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo. Y eso va a ser el medio para usarte. Déjate usar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por Él. Estas personas que navegan en el Espíritu Santo, en estas aguas espirituales, aunque alguien intente matarlos, no morirán, porque no es el tiempo. Y aunque coman cosas mortíferas, no les hará daño. Pisarán escorpiones y serpientes, literalmente como espiritualmente. Demonios serán vencidos y serán puestos bajo nuestros pies, porque Dios estará contigo. ¿Quiere usted navegar en estas aguas? El que cree en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Déjese llevar y guiar netamente por el Espíritu Santo. Correrá y no se fatigará. Sus oraciones son poderosas. Es más, destruirán fortalezas. Cuando usted comienza a orar y está navegando y está sumergido en este río del Espíritu, derribará fortalezas. Porque el enemigo crea vallado, crea fortaleza para que usted no penetre ese lugar donde va a ser de bendición, donde van a llegar a las almas, donde usted va a ser bendecido. Y cuando usted ora, son derribadas fortalezas. Bendito es Dios, alabado su nombre. Qué bendito es el nombre del Señor, qué bendito es el poder del Espíritu Santo. Y cada cristiano tiene que sumergirse en estas aguas si quiere ver la gloria de Dios. ¿Y cómo? Con oración, con ayuno. Y buscando la presencia, la intimidad con Dios, llenándose de su palabra. En eso estoy yo también. No estoy conforme con el agua a mis rodillas que pudiera tenerla en estos tiempos que ha corrido desde mi juventud. Quiero más.
O tal vez está a mis lomos, a mi cintura, pero quiero más porque me da miedo. Déjeme decirle que me da miedo, hermanos, también. ¿Cuántos cristianos están en eso? No, pero ¿cómo voy a vivir por la fe? Hermanos, no sé, estamos tan arraigados a lo terrenal que nos cuesta mirar hacia arriba. No te conformes con el agua hasta los tobillos. Profundiza en Dios. No te conformes con el agua hasta la rodilla. No sigas teniendo control de tu vida. Déjaselo al Señor. No sigas luchando contra la corriente sin despegar tus pies del suelo. ¿Sigues con el agua hasta la cintura? Déjate llevar por la corriente de Dios. No pasará nada. Nada será terrible si vas con el Señor. Dios tiene el control de todo. Él nunca perdió el control ni lo perderá. Tú déjate llevar. Deja de controlar las cosas con tus fuerzas, con tu razonamiento. Deja de razonarlo todo. Deja de cuestionar las cosas del Espíritu. Deja de pasar. Deja de pesar al Espíritu Santo. Es terrible que hay muchos hermanos y hermanas que se creen dioses y ellos pesan al Espíritu Santo. ¿Quién eres tú para decir esto es de Dios o esto no es de Dios? Si es de Dios, es porque está dentro de mi razonamiento. Si no es de Dios, si escapa a mi razonamiento. Porque no tiene explicación racional, por lo tanto no es de Dios. Él hace cosas que no entendemos. Lo dijo el paciente Job. Él hace caminos donde no los hay. A la vista del hombre no ve nada, pero Él hace caminos donde no los hay. Porque sus caminos son altos y sublimes, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y escapan a nuestro raciocinio las cosas espirituales. Déjate llevar por el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y estas aguas serán de sanidad para las naciones. Si Dios te usa y te dejas usar, tú serás bendición en medio de este mundo lleno de pudrición y de maldad. Todos sabemos que los ríos desembocan en el mar. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios le bendiga. Le invito a que hagamos una oración. Padre, he leído tu palabra y hemos meditado en ella. Que tu Santo Espíritu llegue más profundo a los corazones y nos haga entender en qué nivel, en qué grado espiritual estamos y ayúdanos a despegarnos de esto material, de esto que nos da soporte, porque nos cuesta entregarnos en tus manos. Vienen tiempos difíciles en que vamos a tener que vernos obligados a navegar en este río sin tocar el suelo, sin tener ese soporte económico, pero usted nos guiará y nos guardará. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a una alabanza y estamos de regreso.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz. Amados, tengan un hermoso día en el Señor. Nos vemos en la próxima.